escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 14 de abril del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice: yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes. Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 14 de abril del 2024. En esta misa, Dios nos da un doble mensaje. Por una parte, el gozo de saber que todas las profecías se han cumplido en Cristo Jesús, con su muerte y su resurrección, y por otra parte, la necesidad que tenemos del arrepentimiento y de la conversión para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pedro en la primera lectura, echa en cara a los judíos, cómo rechazaron a Jesús, y en cambio pidieron el indulto de un asesino, dando con esto muerte al autor de la vida. Cosa que seguimos haciendo los hombres en esta época, permitiendo la entrada al pecado y rechazando a Cristo en nuestras vidas. En la segunda lectura, San Juan nos invita a arrepentirnos, y nos recuerda que tenemos a Cristo como intercesor ante el Padre. El cual nos invita a la conversión que se traduce en el cumplimiento de sus mandatos, para que la plenitud del amor de Dios llegue a nosotros. En el Evangelio, Jesús nos dice, que, para cumplir sus mandatos, tenemos que, primero, creer en Él para dejar de tener miedo y la paz entre en nuestro corazón. Segundo, pedirle que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Tercero, predicar a todas las naciones, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Audioreflexión de la primera lectura.
Del libro de Hechos. ¿Qué es consciencia? Conciencia, o sea, conciencia, con conocimientos. Todos los seres humanos, nacimos dotados con un software que nos permite distinguir entre el bien y mal, que nos permite pensar, decidir y elegir. Esta conciencia se va expandiendo entre más conocimientos vamos adquiriendo. Una persona inconsciente, es una persona que opta por la ignorancia, que decide no pensar, que se deja llevar por sus instintos, por sus impulsos, por el que dirán, por los demás, que actúa como animal irracional. Una persona inconsciente se daña a sí misma y daña enormemente a los que les rodean. Un papá inconsciente es aquel que se alcoholiza, es agresivo, machista. Una mamá inconsciente, es perezosa, gritona, insultadora, quejumbrosa. Lógicamente padres así, van a tener hijos inconscientes, vándalos, delincuentes, etc. De verdad que no existe peor ceguera que la inconsciencia, la cual se alimenta de la ignorancia. Uno de los problemas más grandes del ser humano es la inconsciencia. Por eso Cristo vino a traer luz a los ciegos, la luz de su palabra. Un católico que no conoce las sagradas escrituras, es un católico inconsciente, que se daña a sí mismo y daña a los demás. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más conciencia vamos a tener y por lo tanto, más posibilidad de discernimiento, de toma de decisiones para hacernos responsables de nuestros actos. En esta primera lectura Pedro, lleno del Espíritu Santo, anuncia a los judíos, que Cristo es el Mesías esperado. Pedro quiere que los judíos comprendan que toda la historia de Israel encuentra su sentido en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por otro lado les reprocha a los judíos haber preferido darle el indulto a un asesino y la muerte a Cristo, autor de la vida. Luego los justifica, diciéndoles, ustedes han obrado así por ignorancia. Y les invita no solo a darse cuenta, sino a arrepentirse y convertirse, para que se les perdonen sus pecados. En la actualidad, sigue sucediendo lo mismo, con los católicos actuales. Ya que un gran número de católicos son analfabetos bíblicos, o sea que no han leído y no saben leer, ni interpretar correctamente la Biblia. Y lo peor, es que no quieren aprender a hacerlo, a pesar de que la Iglesia se preocupa cada día más en abrir centros de enseñanza. El Papa Juan Pablo II diría, católico ignorante, candidato a protestante. Y mi abuelita diría, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Yo estoy de acuerdo, en que posiblemente, el Señor justifique nuestro mal, cuando por ignorancia llegamos a cometerlo. Pero si dándome cuenta que debido a mi ignorancia me estoy dañando y lastimando a los demás, y existe la posibilidad de liberarme a esa ignorancia, cuando me invitan a asistir a una comunidad, a un curso, a clases de Biblia, a un encuentro, y con todo, me niego a salir de mi ignorancia, eso sí es pecado y grave. Se le llama pecado de omisión. San Pedro nos dice, que si hemos pecado por ignorancia, y hemos dejado a Cristo, autor de la vida, por el pecado y la muerte, estamos a tiempo para salvarnos, si nos arrepentimos y convertimos. El Señor perdona nuestros pecados y tenemos opción a la salvación. Muchos pensamos que el llamado al arrepentimiento y la conversión es solo para los grandes pecadores, estamos muy equivocados. La invitación al arrepentimiento y a la conversión, es para todos y cada uno de los que nos llamamos católicos, especialmente para los tibios. Siempre tenemos algo de que arrepentirnos y de que convertirnos. Solo el que es perfecto, no tiene nada de que arrepentirse, ni nada de que convertirse, y los que son perfectos son los santos, ya están muertos, y están en los altares. Checa de qué te está pidiendo Dios a ti en este momento de tu vida que te arrepientas. ¿En qué áreas de tu vida necesitas de la conversión? ¿En qué áreas de tu vida necesitas aprender más? Recuerda que lo que uno no aprende no puede uno jamás hacerlo y mucho menos puede enseñar a otros a hacerlo. Nadie puede aprender a amar, a ser feliz y a tener paz, si no se deja enseñar por el único maestro capacitado para lograrlo, Jesucristo nuestro Señor, y a través del único texto autorizado para ello, la palabra de Dios contenida en la Biblia. El dejar a Jesús y a su palabra fuera de nuestra vida, es marcar para siempre la incapacidad de ser felices, de tener paz, amor y la incapacidad de poder enseñar y dar esa felicidad, paz y amor, a los que nos rodean. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con que amor tan inmenso nos amó,
Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo malo no está en haber sido pecadores, sino en seguirlo siendo. Tan malo como después de estar muertos y haber sido resucitados, rechazar la resurrección para seguir muertos. Qué gracia tan hermosa tenemos todos los que hemos sabido escuchar a Dios. Ya que, habiendo sido pecadores, cuando íbamos directamente al castigo, como los demás, Dios en su inmenso amor y misericordia, tuvo piedad de nosotros, y nos invitó al arrepentimiento y a la conversión. De tal manera que, estando muertos por nuestras faltas, nos hizo revivir con Cristo. Y esa gracia es para todos los pecadores que quieran escuchar con un corazón abierto, la invitación de Cristo, a participar con Él, en la resurrección. Esto significa, dejar el pecado que nos trae la muerte, abrirnos a la gracia del sacramento de la confesión, que nos revive con Cristo a la salvación y dejarnos enseñar por Cristo a través de su palabra, para vivir como salvados. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren dejar su prostitución. Por eso ahora los voy a arrojar a un lecho de dolor y también enviaré una prueba terrible a los que cometieron adulterio, a no ser que se arrepientan de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá que nunca se nos olvide que tenemos que morir, y que cada día que vivimos, es un día menos de vida, que nos acerca más y más a la muerte. Por eso, nunca dejes para mañana el arrepentimiento y la conversión, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Dios te está invitando al arrepentimiento, a la conversión. No sé si nos damos cuenta, que entre más nos desviemos del camino de salvación, más trabajo nos va a costar regresar. Vamos a suponer, que tienes 8 días, para llegar a X destino, a un paso normal. Y por lo que tú quieras y gustes, te desviaste del camino y durante 4 días no te enteras. Por fin te das cuenta, pero dices: este camino se me hace muy bonito, así es que voy a seguir por aquí, a lo mejor, quien quita y por aquí también llegue. Sigues desviándote, y al 7º día, te das cuenta, que por ahí, nunca vas a llegar a tu objetivo. Razón por la cual decides regresar. ¿Crees que, en un día, vas a poder recuperar el tiempo perdido y mágicamente llegar al lugar donde tenías que ir? Claro que no. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna, escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía: entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Recuerda algo. Después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, ansiosamente, todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente. Tienes solo 8 minutos. Agotados los 8 minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó, entonces, que el niño quedó allá y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la desesperación, siempre. Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Todos tenemos un tiempo determinado de vida en este mundo, nadie es eterno. Vamos a suponer que tenemos determinados 80 años de vida y una voz siempre nos advierte: no te olvides de lo principal. Y lo principal es tu salvación, es Dios, es el amor, la fe, la vida eterna, los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los amigos, la vida. Pero la flojera, las riquezas, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestro tiempo de vida y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa rápido y que la muerte llega de manera inesperada. Que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Vivimos en un mundo lleno de problemas, angustias, corrupción, vandalismo, injusticias, secuestros, gente desaparecida, donde cada día mueren niños inocentes, padres de familia con estrés, incapaces de amar y dar amor, pero todo es porque hemos olvidado lo principal: a Cristo como centro de nuestras vidas. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 20. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y convierte.
Mira que estoy a la puerta y llamo, si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Checa, si eres hijo de Dios y has aceptado a Dios como Padre, recuerda que un buen padre, siempre corrige y reprende a su hijo, buscando su felicidad. Así, si Dios permite el mal en nuestras vidas, es para que entendamos que sin Él no podemos nada, y para que nos demos cuenta de las consecuencias del pecado y nos arrepintamos y convirtamos. Para alcanzar la resurrección, necesitamos cumplir las 4 R. 1. Respetar a Dios. 2. Respetarme a mí mismo. 3. Respetar a los demás y la R más importante de todas. 4. Responsabilizarme 100% de mis acciones. Dios te está llamando con la corrección en tu puerta. Normalmente uno cuando quiere llamar a alguien, le habla. Si este no le escucha, le habla más fuerte. Si este sigue sin escucharle, le grita. Así Dios, primero nos llama quedamente, y luego más y más fuerte, a ver hasta cuándo escuchamos su voz. Nos habla a través de los problemas, de las penas, de las enfermedades, de las malas rachas. Abre tus oídos, estoy segura que en este momento de tu vida, Dios te está hablando, ¿no lo escuchas? Cuidado que te puede hablar más fuerte. Mejor responde, y pregúntale: Señor, aquí está tu siervo, ¿qué es lo que quieres que haga? Y deja de estarle diciendo a Dios, ¿qué quieres que Él haga por ti? Se salva el que le sigue los pasos a Dios, no el que quiera que Dios le siga los pasos. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Juan. Jesús es el único que puede perdonarnos y liberarnos del pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Murió por nuestros pecados, y Corintios 15, 3, nos liberó del poder del pecado, Romanos 6, 22. Vamos a ejemplificar lo anterior. Imagínate que yo soy un ratero y tú también, a los dos nos metieron a la cárcel. ¿Puedes tú salvarme a mí? ¿Podré yo salvarte a ti? Claro que no. Porque los dos somos culpables de un delito. ¿Puede salvarnos el perro de la esquina, el marciano? No. Tiene que venir un ser humano perfecto, sin mancha, ni culpa, y que tenga dinero suficiente para pagar nuestra fianza. Bueno, ahora vamos a trasladar esto al aspecto espiritual. Yo soy pecadora y tú eres pecador, tú no puedes salvarme a mí, ni yo puedo salvarte a ti, porque los dos somos pecadores. Y esta era la realidad del hombre, antes de que viniera Cristo a la tierra. Todos los seres humanos éramos pecadores y nadie podía salvar a nadie. Tenía que venir un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado, capaz de pagar el precio de nuestra libertad, y para eso vino Jesús. Perfecto, Dios y perfecto hombre. Por eso a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, porque es perfecto hombre y perfecto Dios. Y vino a pagar con su sangre preciosa el precio de nuestra libertad. La palabra sacramento significa fianza. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, entramos en la cárcel del diablo, y cada vez que nos confesamos y el sacerdote nos da la absolución, quedamos libres bajo fianza, pudiendo entrar con Cristo al mundo de la gracia. Por eso, en esta segunda lectura, San Juan nos recuerda que como hijos de Dios que somos, tenemos a Jesucristo como intercesor ante el Padre para que, si hemos pecado, obtengamos por medio de Jesucristo, la misericordia de Dios, que nos lleva al perdón de nuestras faltas, a la gracia del Espíritu, al conocimiento de Dios, al cumplimiento de sus mandatos, para alcanzar así, la plenitud del amor de Dios en nuestras vidas. En la lectura anterior, San Pedro decía, si por ignorancia han rechazado a Cristo, existe el arrepentimiento. Pero aquí San Juan va más allá. ¿Cómo es posible que digas que conoces a Cristo y no cumplas sus mandamientos? Eso sí que es algo grave. Porque imagínate, que desgraciadamente X persona atropelló a tu hijo y lo mató. Piensa que esa persona viene y te dice que fue un accidente, que le perdones, ¿cómo reaccionarías? Ahora piensa que te dice que sabía muy bien lo que hacía, que lo mató con alevosía y ventaja, y que no se arrepiente, ¿reaccionarías igual? Bueno, si a Dios le dices que fue por ignorancia, que rechazaste a su Hijo, quien dio la vida para salvarte, Dios va a reaccionar con gran misericordia. Pero si llegas ante la presencia de Dios y le dices, conocí a tu Hijo, conocí sus mandatos, pero terminé haciendo lo que me dio la gana y lo rechacé porque quise, ¿cómo crees que reacciones Dios? Por eso San Juan es tan radical al decir, quien dice, yo conozco a Dios, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
Y si has leído Juan 8:44, te enterarás que Satanás es padre de toda mentira. Por lo tanto, cada vez que echas una mentira y lo peor que vivas una mentira, le dices al diablo papá, y el diablo también corrige y reprende a los que hacen el bien, para que dejen de hacerlo y se sigan engañando y mintiendo, haciéndote creer que sin cumplir los mandatos de Dios, y diciendo Señor, Señor, y haciendo lo que te dé la gana te vas a salvar. Deja ya de engañarte. Háblate con la verdad, si no vas a morir en el engaño y en la condenación, porque nos dice Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor, se va a salvar, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Desgraciadamente en la actualidad, el diablo nos ha engañado, ofreciéndonos un sinnúmero de mediadores falsos. Los parapsíquicos, los cuarzos, los triángulos de la suerte, las velas, los ángeles, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera. Todos los demás mediadores, nos ofrecen a un precio más barato la salvación. De tal manera, que sin tener que renunciar al mal, y sin tener que dejar mi vida de pecado, puedo salvarme. Y ahora en vez de recurrir a Cristo, a través de la oración, de la Biblia, de los sacramentos, o a través de la orientación espiritual, a través de los sacerdotes, recurro a la línea de los psíquicos, para que me digan qué tengo que hacer. Todos esos farsantes que aparecen en la televisión, no tienen estudios que avalen sus conocimientos, son gente cazatontos porque solo un tonto va a creer que, con una llamada telefónica, se le va a arreglar la vida. O recurriendo a los horóscopos, o a todas las estupideces, que actualmente están saliendo para confundirnos y desviarnos, del verdadero y único camino para llegar a Dios, que es Cristo. Lo malo de la generación actual, no solamente es que han dejado de creer en Dios, sino que ahora creen en todas las estupideces del mundo, menos en Dios. Recuerda Juan 14:6. Cristo es el único camino verdadero para salvarnos, que nos da la vida eterna. Deja de estarte mintiendo y engañando, buscando salvaciones baratas y falsas. Paga el precio del arrepentimiento, la conversión y empieza a escuchar la palabra de Dios haciendo la vida, ordenando tu vida de acuerdo al Evangelio. De otra forma no hay salvación. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que ama de Dios no puede seguir pecando. El que conoce a Dios no puede seguir pecando. Quizá caerá por fragilidad, pero entre él y el pecado se ha dado una lucha que no conoce fin. La mayoría de las personas, que dicen conocer a Cristo, dicen estar bien con Él. Pero Juan nos cuestiona. ¿Cómo es que dices? Yo lo conozco, y no cumples sus mandamientos. Mentiroso. Desgraciadamente, en la actualidad ese es el peor pecado. Creer que no tengo pecado. Y si creo que no tengo pecado, ¿de qué me voy a arrepentir, o a convertir? No tengo nada que confesar. Si no tengo pecado, ¿para qué necesito un Salvador? Lógico, si no te sabes enfermo, ¿para qué necesitas un doctor? Un día el duque de Osuna, siendo virrey de la ciudad de Nápoles, visitó la cárcel porque quería otorgar el perdón a un culpable. A cada uno de los presos preguntó el motivo de su condena. Todos los presos juraron ser inocentes, acusaron de injustos a los jueces, y exigieron ser puestos en libertad. Tan solo uno de ellos arrepentido reconoció sinceramente su propio crimen. Entonces el virrey ordenó a los guardias: liberen a este hombre, a lo que todos demás replicaron: ¿por qué? El virrey respondió: porque yo vine a perdonar a un culpable y todos ustedes son inocentes, este es el único culpable que yo encontré para perdonar. Cristo ha venido al mundo a perdonar culpables, pero desgraciadamente la mayoría de personas, se escudan en una y mil excusas para no reconocer su culpa. Y desgraciadamente el único pecado que Dios no puede perdonar, es aquel del cual no me arrepiento y no pido perdón. Mucha gente, al ver que nos acercamos a Dios, empieza a cuestionarnos tanto que vas al templo, y a las cosas de Dios y mírate.
Yo siempre contesto ante estos cuestionamientos, lo siguiente. Si vas a un hospital, ¿qué esperas ver? Enfermos. En un manicomio, locos. Y en la iglesia, pecadores. Por lo tanto, yo estoy en el lugar correcto, ya que yo me reconozco enferma y pecadora, necesitada de Cristo Jesús, quien vino a salvar a los pecadores y a sanar a los enfermos, y yo estoy en las dos listas. Más bien tú eres el que te sientes tan santo y tan bueno, que por eso no te acercas a Dios, porque crees no necesitar de Él, pero ¿por qué no te buscas en las listas? A lo mejor ahí también encuentras tu nombre. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor no son solo palabras, sino sobre todo acciones. O como dice el dicho, hechos son amores y no buenas razones. Si dices amar a Dios, debes buscar complacerlo en todo, por eso Dios nos dice, ¿quieres salvarte? Aquí está la receta. Lee la palabra de Dios, escúchala, y haz la vida, y entonces serás sanado y salvado de todo lo que te atormenta. ¿Qué pasa si yo voy con el médico más prestigiado del mundo? Pero no sigo sus instrucciones, no surto la receta y aun surtiéndola, no me tomo la medicina. ¿Me sirvió de algo haber ido con el doctor? Claro que no. Lo mismo sucede con aquella persona, que acude a misa los domingos, oye la palabra de Dios, se acerca a conocerlo, pero no lo escucha, todo lo que oye le entra por un oído y le sale por el otro. Y termina haciendo lo que le da la gana, lo que le conviene, aquello que no le compromete, desobedece los mandatos de Dios. El ir al doctor no nos garantiza la curación, sino el seguir las instrucciones que el doctor nos da, el surtir la receta, el tomarnos los medicamentos. El ir a misa, el conocer a Cristo, no nos va a dar la salvación, sino el cumplir sus mandatos y acercarnos a los sacramentos que nos dan a través del Espíritu Santo, la salvación, la santificación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Audioreflexión de la segunda lectura. Libro de Juan. En este evangelio nos relata cómo los discípulos se parecen mucho a nosotros. A pesar de haber escuchado a Cristo por 3 años, de haberlo conocido de una manera más cercana, su entendimiento estaba cerrado para comprender las Escrituras y hacerlas vida. Por eso, a pesar de estar viendo con sus propios ojos a Jesús resucitado, no lo reconocían y seguían teniendo miedo. ¿Por qué no lo reconocían? La orden de Jesús era: no se muevan de Jerusalén. Hechos 1:4. En una ocasión en que estaba reunido con ellos les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Pero ellos se dejaron llevar por el miedo y no obedecieron. La desobediencia de Adán y Eva provocó que le tuvieran miedo a Dios, que no lo reconocieran amoroso y misericordioso y se escondieran de él. En la actualidad el Señor nos dice: no se alejen de su iglesia, de su comunidad, de su grupo de crecimiento. Pero muchos creen que sus caminos son mejores que los que Dios les propone. Isaías 55:8-9. Mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos, como está el cielo por encima de la tierra, así están mis caminos por encima de los suyos. Y por eso, se vuelven a llenar de miedos. Y dejan de experimentar el amor liberador de Dios. Los discípulos de Emaús, gracias a que vuelven a escuchar a Cristo predicar las Escrituras, se les abre el corazón y el entendimiento y pueden reconocer a Jesús, y en obediencia, regresan a Jerusalén a reunirse con los demás apóstoles a esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces sus miedos desaparecen. Cristo por eso viene a traernos la paz. La paz sea con ustedes. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Soy yo. Es preciso tener una experiencia, un encuentro personal con Cristo resucitado para caminar sin sospechas por esta vida ante las dudas en nuestro interior. Que sea la paz y el amor de Cristo lo que prevalezca en el corazón. La paz que viene cuando nos abrimos con humildad a la acción del Espíritu Santo, quien nos da el don del entendimiento, para que podamos comprender las Escrituras, para que las hagamos vida. Y nos da el don de la valentía, para que prediquemos la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Y nos da el don de la fe, para tener la seguridad de que Cristo resucitado está vivo intercediendo ante el Padre por nuestra salvación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría para que lo puedan conocer.
que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios, qué herencia tan grande y glorioso reserva Dios a sus santos, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa a favor de los que creemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento, que arranque de nuestra vida la mentira y el engaño, que nos hace creer que andamos bien, cuando andamos mal. El tibio se justifica diciendo: es que no soy tan malo, o no soy tan bueno. Para Dios no existe el tan, o se es bueno o se es malo, no nos engañemos, es peor ser tibio que frío o caliente, nos dice en Apocalipsis 3:15. Y punto, mejor fueras frío, pero como eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Que Dios nos dé la sabiduría para aprender a dejar las cosas del mundo, para acudir al llamado de Dios. Sabiduría que nos estamos perdiendo, por no querer acudir a la predicación, a la enseñanza, de la palabra de Dios, que es como nos dice Hebreos 4:12. Es viva, poderosa y eficaz, que nos sana, nos libera y nos prepara para toda obra buena y nos hace santos. Nos ilumina en nuestro caminar, para evitar que caigamos en el pecado, en el engaño, y no nos desviemos del camino de salvación. A través de la palabra de Dios, vamos a entender lo que esperamos a raíz del llamado de Dios y la herencia tan grande y maravillosa que Dios reserva a los que le escuchan, y le obedecen. San Pablo exclamaría ahí Corintios 2:9. Ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado, para los que le aman. Yo estoy segura, que, si viéramos, aunque sea por 3 segundos el cielo, podríamos expresar lo que decía San Pablo en Filipenses 3:8. Todo lo tengo al presente como basura, frente a la enorme gracia de conocer a Cristo Jesús. Si nos acercáramos más y más a la predicación y a la escucha de la palabra de Dios, podremos experimentar la fuerza tan extraordinaria con la que Dios actúa en favor de los que creemos, quitándonos las cadenas de nuestros apegos y liberándonos para acudir a su llamado y a nuestra salvación. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos, se engaña a sí mismo. El que no lo conoce y se abre a la invitación de conocerlo, se va a dar cuenta que, conociendo a Dios, que es luz, sus tinieblas se van a ir disipando poco a poco, sus miedos van a irse acabando, la luz va a ir entrando en su vida y la paz va a reinar en su corazón. 100.000 personas se reunieron en el estadio de Los Ángeles, California. El padre Keller les estaba hablando. De pronto interrumpe su plática para informar: no se alarmen ustedes. Ahora serán apagadas las luces. En efecto, el estadio quedó en profunda oscuridad. Mediante los magnavoces el padre Keller explica: en este momento yo encenderé un cerillo. Los que vean su luz digan simplemente en voz fuerte sí. En cuanto brilló aquel punto de luz, la muchedumbre gritó: sí. Entonces el padre Keller explicó: de manera semejante cualquier conocimiento, por pequeño que tengan de Dios que se traduzca en un acto de bondad de cualquiera de ustedes, brillará en las tinieblas de un corazón humano. Por pequeño que sea ese conocimiento, ese rasgo de bondad, no puede pasar desapercibido. Luego el padre Keller agregó: ustedes pueden hacer mucho más. Todos los presentes que tengan un cerillo, enciéndanlo por favor. De pronto la oscuridad se convirtió en un centellante mar de pequeñas llamas. ¿Están viendo ustedes? Concluyó el padre Keller: todos juntos lograremos ahuyentar las tinieblas. Qué hermoso, que todos los que tenemos algún conocimiento de la palabra de Dios, un cerillo por ahí apagado, lo encendiéramos haciendo vida esa palabra de Dios, predicándola, siendo testigos de ese Cristo resucitado, esos testigos vivos, que sirvamos de instrumentos al Espíritu Santo, para abrir el entendimiento de los que nos rodean para que comprendan las Escrituras y entiendan la necesidad de volverse a Dios para el perdón de sus pecados. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Juan capítulo 5, versículo 20. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La inteligencia Dios no nos la dio, para que la gastáramos haciendo el mal a nosotros mismos y a los demás.
sino para que con ella aprendiéramos a conocerlo y conociéndolo, aprendiéramos a amarlo, a obedecerlo, alcanzando así la salvación de nuestras almas y la de los que nos rodean. El otro día escuchaba dialogando a don Juan, encargado de la Liga Protectora de Animales, discutiendo con don José. Don Juan decía: yo te aseguro, José, que los animales son más inteligentes que los hombres. A lo que don José replicó: estás loco, los hombres son más inteligentes que los animales. Don Juan continuó diciendo: mira, un animal, una vez cae en un hoyo, dos no. Un animal, una vez como algo que le hace daño, dos no. En cambio, el hombre es el único animal que cae una vez en un hoyo, en un pecado, y sigue cayendo, a pesar de estar sufriendo las consecuencias. El hombre es el único animal que se come o se toma una vez algo que le hace daño, por ejemplo, el alcohol, la droga, y en la cruda, dice que no va a volverlo a hacer jamás, pero una vez que ya se siente bien, vuelve a comérselo o a tomárselo. Ahora dime, ante las pruebas, ¿quién es más inteligente, el animal o el hombre? El pobre don José se quedó callado y no supe qué contestar. Solo el hombre inteligente es capaz de dejarlo todo, para acercarse más y más a aquel que puede salvarle y darle no solo la paz en esta vida, sino la salvación y la vida eterna en la otra. ¿Tú cómo estás actuando en este momento en tu vida? ¿Eres de los inteligentes que dejas todo por acudir al llamado de Dios, a la enseñanza, a la predicación, para aprender a conocerlo y amarlo? ¿O eres de aquellos que están tan metidos en las cosas del mundo que dejas a Dios, para llenarte de los conocimientos del mundo, de los bienes del mundo, de los placeres del mundo, del demonio, de la carne y del pecado, que te van a quitar la paz, te van a hacer dudar del amor de Dios, y te van a llenar de miedos, temores, haciendo de tu vida un infierno? Dios les bendiga a todos y nos permita seguir invirtiendo nuestras capacidades e inteligencia en seguir aprendiendo a conocerlo, para así aprender a amarlo y aprender a hacer su voluntad en cada momento e instante de nuestra vida. Y que ese conocimiento se traduzca en sabiduría, en amor, que nos lleve a ser testigos, predicadores, evangelizadores, a obrar el bien, a cumplir sus mandamientos y así convertirnos en luz que alumbre en medio de la oscuridad, guiando a otros a la verdad. Oremos por las misiones que tenemos en puerta para que Jesús a través de su Espíritu Santo nos siga llenando de amor, fe, esperanza, gracia, bendición y sabiduría, para realizar la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos para que el amor de Cristo Jesús se derrame día a día en abundancia en todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María. Oremos para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre los que han sido o van a ser invitados a tomar el curso, para que den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que vamos a participar en los cursos, para que Dios nos llene de amor, paz, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por Ma. Elena, por Gerardo, por el yerno de Sandra Miranda y por el sobrino de Esther que están desaparecidos, para que pronto se tenga noticias de ellos, para que aparezcan sanos y salvos, por Soledad Olmos, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros, para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.